Tutora, José Luis Fontalva, Michael Ríos, Mauricio Palma y Paula Vallejo. Buenas chicos, Buena, gusto buena. saludarlos, verlos por acá conectados. Pero bueno, esta charla es para ustedes, así que tienen que aprovechar, tienen que hacer preguntas, cualquier cosa. Sí, 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 en el calendario máquina. Tuve un pequeño retraso, así que me conecté unos minutos después. Mira, se te abrió 2 veces, Javiera. Sí, es que es para ver si se ve bien la pantalla, así que, Ah, pero sí, ya. ya, ahí me salí. Así que, bueno, estamos conectados ya todos los chicos. Bien, démosle Qué inicio raro. hoy día un poquitito a lo que queríamos conversar con la Javi, que un poco les va a servir bastante considerando que gran parte de acá de los muchachos entrenan y pasa un poco lo que decías tú, Joaco, que muchas veces nos sentimos un poquitito estancados, que sentimos que el estímulo es el mismo, que no avanzamos en relación a los pesos, que no avanzamos en mi morfología, entonces cuando entendemos que todo esto del entrenamiento va teniendo diferentes aristas, pasando principalmente por los principios de entrenamiento, vamos ordenándonos que necesitamos diferentes estímulos para ir abarcando todas las necesidades de nuestro cuerpo. Entonces, para esto hoy día queremos hablar un poquitito dentro de los tipos de entrenamiento y sus beneficios en la salud y sobre todo en el rendimiento deportivo. ¿Para qué me sirven diferentes estímulos? ¿Dónde yo voy a sacar el provecho de exponerme a ciertos tipos de ejercicios? ¿Ya? Bueno, tratamos de abarcar los principales y partamos primero con los objetivos de la presentación, que es conocer los principales tipos de entrenamiento físico, ciertos sus beneficios y darle a conocer los principales estímulos de esto, comprender cuáles son las cualidades físicas a desarrollar en cada uno de los entrenamientos. Por cierto, hay un entrenamiento que a lo mejor yo puedo estar realizando el mismo tipo de ejercicio, pero la intensidad puede ser distinta, ¿ya? Y eso va a tener otro objetivo. Y principalmente reconocer los beneficios tanto para la salud, para el rendimiento y lo que es gran parte de lo que hace referencia a la prevención de lesiones, que es un poco lo que conversábamos la semana pasada, o antepasada creo que. Bueno, dentro del orden, ¿ya? Está el tema de los principios de entrenamiento, ¿ya? Esto abarca como... La base. Exacto, desde aquí vamos a entender varias cositas para que nos demos cuenta por qué un estímulo es muy distinto o se percibe muy distinto de una persona a otra. Lo primero, la individualidad dentro del ejercicio, ¿ya? Esto tenemos que tener en consideración tanto la genética, el historial deportivo, lesiones previas, la edad, ¿ya? El sueño, cómo descansé esa semana o ese día previo al entrenamiento que me estoy exponiendo, el nivel de estrés, la nutrición, ¿ya? Todas estas cosas me van a generar como una adaptación positiva o negativa frente a el ejercicio a realizar, ¿ya? Muchas veces aquí está la diferencia, como les mencionaba, por qué un ejercicio o un estímulo responde de diferentes formas en cada persona. Eh, el otro principio es de sobrecarga o sobrecarga progresiva. Bien, esto busca principalmente que el cuerpo tiene que ir adaptándose al aumento de la carga, al volumen y a la densidad del trabajo que podemos ir realizando, ¿ya? Acá hay como más o menos lo esperable, por ejemplo, si yo quiero ir mejorando la fuerza, ¿ya? Puedo ir aumentando los pesos de 2 a un 5% por semana si es que la técnica me lo permite, ¿ya? La técnica va por delante de esto. Es más o menos lo que uno espera, no siempre funciona así, pero es a esto es donde hace referencia a lo que es la sobrecarga o el principio de sobrecarga. Bien, lo otro importante es la especificidad. Bien, aquí hace referencia a que uno entrena o uno mejora lo que va a entrenar, ¿ya? No porque yo voy a hacer fuerza o estoy haciendo sentadillas y estoy dentro del rango de la categoría de fuerza, voy a mejorar la velocidad, ¿ya? Ojo con eso, ¿bien?
A eso hace referencia principalmente lo que es la especificidad. Bien, el estímulo se refleja en la función y en el gesto a mejorar. Bien, aquí entro en referencia al estímulo. Por ejemplo, si yo quiero mejorar mi salto vertical, tengo que exponerme a saltar, tengo que exponerme a la pliometría, a saltar con peso. Bien, no voy a mejorar mi salto si es que solamente estoy trabajando bicicleta o resistencia. ¿Ya? Eso tiene que quedar súper en claro. Para mejorar ciertos gestos, tengo que tener este principio en cuenta. Bien, otro principio es el tema de lo que es la periodización del ejercicio. Bien, acá es donde yo voy ordenando un poquitito los estímulos en relación a la carga. ¿Ya? Bueno, el Joaco, que es profesor de educación física, se me maneja mucho más con el tema de lo que son los microciclos, los mesociclos y los macrociclos. ¿Alguien se metió por ahí? No, el Joaco tiene Ah, ya. esto. Okay, Sí, yo abrí mi entonces, cámara. Sí, sí, te escucho, máquina. Hay un paréntesis pequeño en los métodos de entrenamiento que se plantean en la escuela. Hay una sobrecarga progresiva sugerida, que bueno, más o menos anda por ahí entre el 2 al 5% de cada semana, sí, pero siempre es bien importante que cuando uno ejecuta un entrenamiento, tiene que la sensación mandar igual, po. vale. Y a veces que uno dice voy a progresar 5% la semana que viene, pero puede que te sientas más fuerte o te cueste más. Entonces es importante, está bien Sí, seguir la planificación, pero también entender cómo vamos nosotros mismos. lo- Es clave. Y lo otro, que en los métodos de entrenamiento también se utilizan los métodos no solo de fuerza, sino también de potencia, que tiene que ver con mover las cargas a la máxima velocidad posible. Para allá vamos. Y, sí, bueno, y lo pero que, está ahí, están los métodos. sí, y lo que tú mencionabas es importante, juego, porque la curva de mejora nunca es ascendente, nunca ha sido así en ninguna de las aristas en general de la vida. Siempre van a haber momentos donde un peso me va a costar quizás más de lo que yo venía acostumbrado moviendo o con la sensación de fatiga, ya a lo mejor puede aumentar con el mismo peso que vengo trabajando, ya. La teoría no está por encima de ninguna técnica y lo que yo voy percibiendo, ¿ya? Eh, Dentro de los principios de entrenamiento está el tema también de lo que es la reversibilidad, ¿ya? Que hace referencia un poquitito a lo que no se entrena, se pierde, ¿bien? ¿Cuáles son los patrones que más se pierden en función si es que yo no me expongo a esto? Principalmente la velocidad máxima, ya cuando el deportista se va de vacaciones, se le recomienda que se siga exponiendo a ese tipo de estímulos, correr a máxima velocidad, sobre todo los que practican algún deporte en campo, se les deja como tareita para la casa, usted corra a máxima velocidad. ¿Por qué? Porque eso se sabe que al cuarto día que usted no se expone ya lo empieza a perder considerablemente. No así tanto la fuerza máxima, si usted no se expone a fuerza máxima, puede durar incluso entre 2 a 3 semanas de la última exposición que yo tuve, ¿ya? Hay elementos que duran más, hay elementos que si yo no me expongo, voy a irlos perdiendo considerablemente, ¿ya? ¿Qué más nos estaría Los faltando? otros de recuperación. Los de recuperación hace referencia un poquitito a lo que es, tras la fatiga, el cuerpo se repara y sube de nivel ahí como me acuerdo lo que pasaba un poco con los Saiyajines, ¿cierto? Después de una exposición o una pelea más o menos cotota, después aparecían más fuertes. El cuerpo responde bastante parecido, ¿ah? No tenemos la cámara ahí, ¿cierto? Que nos recupera, pero si usted descansa, come bien, se expone al sueño, se va a recuperar, pues. Esa es la clave. Y esto, chicos, en cuanto a los principios de entrenamiento, ahora vamos a ir de entrenamiento por entrenamiento, pero esto va para todo. O sea, esto, en cada tipo de entrenamiento que hablemos, esta es la base, ¿ya? Así que para que estos conceptos los tengan ahí bien, bien en mente.
Bueno, dentro de los últimos principios que nos aparece acá, es un principio como más kinésico que hace referencia a la especificidad del dolor y la carga en relación a las lesiones. Y aquí un poquitito nosotros nos ordenamos que la carga adecuada es la que estimula la recuperación del tejido, ¿ya? La carga inadecuada finalmente va a perpetuar los síntomas, ¿ya? Si se dan cuenta, nosotros en la kine podemos ocupar una sentadilla con diferentes cargas para recuperar diferentes fases de algunas lesiones, ¿ya? Eso es como un poquitito más Tenemos específico. una pregunta acá de Mauricio, una consulta. Después de la semana de descarga, ¿cómo se retoma? Sí, eso más o menos se va ordenando ya cuando tú haces la priorización del ejercicio con los mesociclos. Uno trata de darle como espacios a esas semanas en sí. Algunos comienzan después de tu semana de descarga con una semana progresiva o con una semana de carga, ¿ya? Y después vendría una semana de carga máxima. Depende mucho del objetivo de cada persona, pero por lo general después de una semana de descarga se tiene una semana de carga, que no es la carga submáxima. Carga, por ejemplo, pueden ser al 75 o al 80% de mi capacidad, y después de esa semana que ya estimulé bastante bien, podría venir una semana de carga máxima. Algunos también, después de la semana de descarga, le mandan semana de carga máxima. Eso depende mucho del deporte que usted practique, de cuáles son sus objetivos, pero más o menos va para allá. Ya después de la semana de descarga aprovecho esa recuperación para aumentar o sacar sesiones de ejercicio un poco más demandantes. Ahí en los métodos de entrenamiento está también planteada la semana de descarga con 4 semanas de trabajo, y Una semanita. al retomar el entrenamiento se usa, claro, por ejemplo, va una progresión, semana 1, semana 2, que es de potencia, semana 3, que es como la 1, pero con un poquito más de carga. Buena. Después de la semana 4, que viene siendo de potencia nuevamente, una semana de descarga. Y la semana 6 sería igual que el entrenamiento de la El semana 1. primero. Claro, Sí, pero con carga un un poquito más arriba. poquitito más que la primera vez, pero Sí, no tanto como la segunda. Claro, en medio lo que estás explicando tú. sí, Pero importante, igual insisto yo, esto es autoconocimiento. Cómo estamos ese día, cómo nos sentimos. Claro. Y bueno, si vamos a entrenar fuerte, no podemos entrenar fuerte, fuerte todos los días. Es necesario 1 o 2 entrenamientos bomba a la semana. Aquí hay no, varios que son acá en la escuela y que están viendo esta charla, y yo también, muy camello para entrenar, como que queríamos meterle nomás, y cuando estaba el ánimo, paf, con todo nomás, el lunes, el martes, después el viernes ya hasta parecía Robocop, no me podía mover, porque siempre me sobrepasaba de lo que tenía que hacer, como tenía energía, pero con el claro. tiempo me di cuenta que, bueno, está bien, hay que entrenar fuerte, pero también entender que nuestro cuerpo es una maquinaria que tiene sus reglas. Y ahí ustedes tocaron como la base, digamos, y está uno de ellos que es el descanso. Qué Recuperación. importante es cómo cambia todo cuando uno empieza a dormir más temprano, increíble. Tu cuerpo se transforma. Sí, Sí. sí, y un poquitito lo que tú mencionas igual, Joaco, en relación a cómo yo voy a ordenar mi entrenamiento. Por ejemplo, si usted tiene el entrenamiento de la escuelita como base y practica otra actividad, puede ser básquetbol, fútbol, póngale el nombre que quiera, y tiene una competencia, también tiene que orientar su entrenamiento quizás a esa competencia, ¿ya? Porque si le metí bomba durante toda la semana y tengo mi competencia el sábado, su rendimiento va a andar más o menos bajo, entonces tiene que ordenar quizás las cargas durante esa semana y el viernes dejar el día de descanso y el sábado exponerme a mi competencia, ¿bien? Que es más o menos lo que yo ordeno a mis pacientes cuando tienen eventos, sobre todo competitivos, durante el fin de semana. Que se den un día de descanso absoluto. Sí, por eso. Ni siquiera quiere correr suavecito, quiere No, elongar. no. Casi estar echado nomás y comer. Por eso los microciclos, los mesociclos y los macrociclos van dependiendo de cuándo usted compite, pues. ¿Cómo los va a ir dividiendo? Hay personas que un macrociclo podría ser el año completo, pues, y se están preparando para una competencia final, el Ironman de Pucón, ¿cachai? Entonces yo me No. ordeno desde inicio de año y me ordeno hasta mi competencia final. Para una persona no, pues el microciclo, el mesociclo, y si compite el sábado, hasta ahí nomás llega. Entonces,
Depende mucho del objetivo de la persona, cómo va a orientar todo este orden y cómo se va a ir exponiendo a la carga del ejercicio. Bien, vamos avanzando un poquitito más a los tipos de entrenamiento, ya que aquí es donde ya se pone un poquitito más entretenido. Y el entrenamiento de fuerza es lo que más va tomando relevancia en todas las aristas. Ya, yo siempre que presentamos, siempre sale el entrenamiento de fuerza porque es la clave para todo, ya, para mejorar incluso enfermedades metabólicas. Ya, como definición es la realización de contracciones musculares frente a una resistencia externa. Por ejemplo, puede ser pesas libres, principalmente las pesas libres demandan mucho más control que las máquinas que nos enrielan, pero cuando quiero trabajar con cargas mayores también puede ser una alternativa súper válida a las máquinas, ¿cierto? Las bandas, si la carga del ejercicio de la persona quiere que sea más específica a grupos musculares más chiquititos, y como lo hace ahí la calistenia, el tema del propio peso corporal, y a lo mejor cuando estoy comenzando a entrenar, puedo incluso mi propio peso corporal ser basta y sobra. ¿Ya? Recuerdo igual haber asistido a unas clases de gimnasia que con peso corporal se hacen maravillas y uno dice, wow, pero no necesito ningún elemento y desde aquí me sobreentrené y quedé, pero más entrenado que haber trabajado con otros pesos libres. ¿Ya? Y aquí siempre aplicar el principio con el que estábamos conversando hace un ratito, de lo que es la carga tiene que ser progresiva, ¿bien? Más o menos tenemos la teoría que se espera, pero también escuchando el cuerpo a medida que nos vamos exponiendo al ejercicio. Los beneficios del entrenamiento de fuerza, con estas poquititas cosas que están acá, nos quedamos cortos. Ya dentro de la función muscular, evidentemente, tengo capacidad más contráctil, tengo aumento de la fuerza, tengo ahí la hipertrofia, ya la composición corporal va a cambiar considerablemente, me refiero que va a aumentar su masa muscular, va a disminuir su porcentaje de grasa, porque cuando yo trabajo con ejercicios de fuerza me mantienen en un rango donde los agentes energéticos que estoy ocupando son tanto como los lípidos como algunos veces la glucosa, el glucógeno ahí dentro de los agentes energéticos. La salud cardiovascular y la metabólica, como les mencionaba, también se ve beneficiada y lo que es, aquí hay un principio de crecimiento óseo, por eso la salud ósea y la articular también se ven beneficiadas con este estímulo. Dentro de cosas más hormonales, ¿cierto? Por la expresión que el músculo tiene dentro de un rol endocrino, o sea, libera sustancias después de que se expone a los ejercicios, se liberan sustancias que nos hacen sentir bien a nivel global, ¿ya? También el ejercicio de fuerza es el ejercicio que más porcentaje se lleva dentro de la prevención de lesiones, bien, que es más o menos lo que conversábamos la vez pasada sobre en relación a los porcentajes de cada estímulo, cuál es el que me previene más, el ejercicio de fuerza, el que le va a prevenir. ¿Por qué? Porque va a aumentar la funcionalidad de todos sus tejidos. Además, favorece el envejecimiento saludable y otra arista que tocábamos la vez pasada es cómo nos ayuda dentro de la salud mental. Bien, un poquitito cosita a considerar, ¿cierto? La técnica siempre tiene que ser la adecuada. Aquí el muchacho vemos cómo está sacando una sentadilla ahí, todo medio encorvado, con poca actividad en los glúteos medios, poca conciencia de su imagen corporal. Evidentemente esto es un poquitito exacerbado porque el muchacho se nota que tiene su buena masa muscular y aquí está ¿cómo es que se llama este muchacho? Anatoly, ahí todo bravo. Bueno, la sobrecarga tiene que ser progresiva, el volumen y la intensidad y la frecuencia del ejercicio también les va a determinar cómo me voy a sentir cuando me exponga al ejercicio de fuerza. Ya la recuperación y el descanso no tan solo a largo plazo, sino que entre series, si yo me estoy exponiendo a unas cargas altas, tiene que ser un descanso más o menos largo entre series. Se sabe ahora actualmente que es entre 2 minutos y medio hasta 5 minutos de recuperación, ya. Así que dele tiempo para que después la siguiente serie nos salga bonita y nos salga con una buena técnica y una buena biodisponibilidad de los recursos energéticos
que voy a necesitar en mi exposición ahí al ejercicio de fuerza. La respiración. Máquina, ahí yo me quiero sumar, perdona que Sí, dale, interrumpa. dale. El descanso clave, de repente uno va al gimnasio y ve a la gente descansan 30 segundos, un minuto, Sí, y pasa. le siguen dando el cable por acelerar un poco quizás el entrenamiento, pero como usted dice ahí, la serie es bonita, la serie es efectiva, la serie donde haya Sí. realmente una intensidad importante para poder mejorar, y con un par de series bien hechas en el entrenamiento, con una serie, dos series por ejercicio, y unos dos ejercicios, hasta tres incluso, es digamos como dosis mínima, se puede Entiendo. mejorar bastante, así que no teman en descansar, chicos, pueden descansar 3 minutos, hasta 5 minutos, pero siempre que después un esfuerzo sea importante. Tómenselo con calma nomás y la calidad manda. Buena serie, Sí, bonita, con buen esfuerzo. de todas maneras, sí, el descanso tiene que ser pensando en la biodisponibilidad y los agentes energéticos que yo voy a necesitar para la exposición a mi ejercicio de fuerza. Ya, y aquí quisimos poner un poquitito lo que es la respiración, porque dentro de cuando yo estoy cargando pesitos más o menos altos, maniobras como ejercicio donde trabaje un poquitito una sentadilla en apnea, también me va a dar una fortaleza dentro de la faja abdominal y una sensación de que esa zona va bien contenida dentro de un trabajo de la respiración. Bien. Bien, pasando al siguiente tipo de entrenamiento, vamos al entrenamiento de resistencia, ya que se define como el tipo de ejercicio físico planificado, estructurado y repetido, que eso es lo importante en el de resistencia, que implica la activación continua y rítmica de grandes grupos musculares. Entonces, con esa definición, uno ya lo puede llevar, ya sea, por ejemplo, en el trote, en la bicicleta, ahí está ese chico haciendo la cuerda, que si tú haces ese movimiento donde es un ejercicio para tren superior, cierto que puedes trabajar bíceps, hombro, pero si lo haces de forma repetida y en el tiempo prolongado, ya se considera un entrenamiento de resistencia, ¿ya? Dentro de los beneficios del ejercicio de resistencia, la más importante es la salud cardiovascular, porque bien sabemos que nuestro corazón, o no sé si todos saben, pero el corazón es un músculo. Entonces, al igual que el cuádriceps, el bíceps, todos los músculos, también se entrenan, ¿ya? Entonces, nos tenemos que someter, y cómo nosotros trabajamos este musculito a través de ejercicios de resistencia, en donde va a aumentar la eficiencia del corazón, reduciendo así nuestra frecuencia cardíaca en reposo. Por eso siempre se dice que, por ejemplo, los deportistas de élite tienen frecuencias cardíacas muy bajas, porque necesitan menos latidos para que ese corazón eyecte la cantidad necesaria que necesita el cuerpo para funcionar y mantenernos obviamente vital y bien perfundido. Entonces es un músculo y se entrena, ¿ya? También va a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, ¿ya? Porque, si bien saben, el corazón y los pulmones tienen una relación directa, ¿cierto? Nosotros tomamos aire, inspiramos, ¿cierto? Y ocurre todo el proceso de inhalación de oxígeno, ¿cierto? Desoxigenado, se va a oxigenar y va en directa relación con el corazón, ¿ya? Y el ejercicio, el entrenamiento de resistencia mejora esto. También Ahí, esto hace... Dale, Javi, no. sí, Javi, también es una manera fácil de saber nuestro estado físico, igual, cachar cuánto es nuestra frecuencia cardíaca basal, es un indicador bueno de salud. Si quiere, Así es. podríamos hasta hacer el ejercicio Bueno, bonito y barato. al tiro y medir ahí frecuencia cardíaca, si se animan todos los chicos que están Sí, po. conectados. Saben tomarse el pulso, ¿no? Eso me lo enseñaron a mí en educación física cuando era chico. Y yo decía, el profe, ¿qué? Nos está enseñando puras weas, pero por simple que parezca, un ejercicio muy, muy valioso para saber el estado físico. Y después de un esfuerzo importante, donde llevamos nuestra frecuencia cardíaca quizá a 85, 90%, qué sé yo, después de correr muy fuerte o de hacer un sprint en la subida, hacer burpees, saltar, la frecuencia cardíaca llega a lo máximo, pero en cuanto nos recuperamos también, ese es un Eso es indicador Súper bueno importante. de en cuanto volvemos a niveles cerca de lo basal.
Entre 60 y 90 es lo basal, yo tengo entendido. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Sí, anda por ahí en deportistas quizás un poquitito más bajo, hasta 50 te puedes pillar con algunos, donde su corazón, como dice la Javi, tiene cavidades bastante grandes, entonces como es un músculo fuerte o tiene la capacidad de mover volumen más o menos importante, con eso le basta y le sobra, por ende su frecuencia cardíaca es mucho más baja. Se ¿Ya? hipertrofia el ventrículo izquierdo también, hasta donde yo entiendo. Sí, de hecho, como las cuatro cavidades tienen capacidad de ir aumentando Su Tamaño. rotación. como su radio, ¿ya? Sape. Sí, Eh, comprendo. sí, sí, y por eso va a tener mayor capacidad de eyección después, pues. No así en personas que tienen un poquitito de obesidad, el corazón crece, pero crece hacia adentro. ¿Cachai? Entonces las cavidades van haciendo cada vez más pequeñas, pues por eso le va costando cada vez eyectar un poco más de sangre y su gasto cardíaco va a ser mucho mayor pues, que una persona que tiene un corazón más grande con cavidades grandes. Pues. Claro, y en el fondo el corazón tiene como una especie de kilometraje, una cantidad de latidos que puede dar en toda la vida. Claro, y bueno, y ahí entra ahí bien anatómico y las válvulas, que finalmente todo Claro, es tejido y que también tiene músculo, entonces igual sí, de cierta manera tú lo entrenas con distintos estímulos. sí, no es un músculo esquelético, es músculo cardíaco, Claro, músculo cardíaco. funciona bien, pero el funcionamiento es casi el mismo, o sea, se Claro. contrae y de ahí genera su capacidad. Pues. Ahora nosotros no tenemos la capacidad de decir cuándo se contrae y cuándo no. Pues. Claro, está Bueno, trabajando solo. en estas dimensiones. Hay gente que tiene esa capacidad en base a la meditación, controla ahí un poco más su Sí, frecuencia con la cardíaca. respiración se puede Sí, ralentizar. sí. Y bueno, hay unas que lo aceleran. Acá un máquina levantó la mano, Cristian, Cristian. Cristian creo que levantó la máquina. la mano. ¿Dónde está mi Hola, brother? ¿por ahí? Hola, Hola, hola. hola, bueno, mucho gusto. Aquí desde Valparaíso. Buena. 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 Quería hacer una consulta respecto a eso que hablan del corazón, que con mayor resistencia como que se va expandiendo, algo así. ¿Eso Claro. cambia igual la respiración a mayor resistencia? Como que la respiración, por ejemplo, que lo pregunto porque como experiencia personal, antes yo practicaba harto trote, ¿Ya? ya no puedo por un problema médico. ¿Ya? Pero en ese momento me acuerdo en los inicios como que me costaba respirar, pero después agarré un ritmo y ya corría así toda la semana, harto, como 7 Buena. kilómetros, 8 kilómetros, y, y bueno, mi respiración igual fue cambiando, y ya no era tan acelerada, sino como más amplia. Entonces, eso, como que a medida que el corazón va adquiriendo más resistencia mediante a los ejercicios como, en este caso, cardio, la Sí, respiración igual se va ampliando, claro. o tiene que ser agitada siempre o a un ritmo constante. Que a veces yo ya corría, ya era como que estuviera meditando Te un poco. entiendo. Eso. Claro, porque uno al someterse a estos estímulos prolongados en el tiempo, obviamente va a haber un alza de nuestra frecuencia cardíaca, ¿ya? Pero aquí una cosa que igual voy a comentar, que es cómo tú toleras y qué es la percepción de esfuerzo a esa frecuencia cardíaca que estás manejando. Porque, por ejemplo, yo puedo estar, no sé, pues estoy dando mi máximo y tengo frecuencias cardíacas de 180, 190, que ya es mi máximo, pero lo tolero, siento que hasta podría dar más. O viceversa, estoy en mi 50, 60% de exigencia y lo siento como que ya no puedo dar ni una repetición más. Entonces, finalmente, al someterse al estímulo, ya en este caso trote, bici, que sea de resistencia, y como tú dijiste, cada vez tu respiración iba cambiando. Entonces, una cosa es lo cardiovascular, que tiene relación con el corazón, y lo otro es lo cardiorrespiratorio, que tiene que ver a nivel pulmonar. Entonces, ambas se van favoreciendo y por eso tu respiración iba cambiando y tú lo ibas sintiendo cada vez que duraba y más, ¿cierto? Quizás la primera vez que saliste a trotar, trotaste, no sé, pues 2 kilómetros y quedaste muerto, tuviste que hacer pausas entre medio y después, cada vez que te fuiste exponiendo al estímulo progresivamente,
lo ibas tolerando de mejor manera. Sí, de hecho, me acuerdo las primeras veces que empecé a practicar el trote y hasta una vez casi me desmayo, así como que llegué a la Sí. casa, paré de golpe Y y... ahí ya llegaste a tu pico, o sea, Mm. eso ya es fatiga y Sí, el sí, desmayo una ya, hipoxia igual, quizás. claro. Es que eso Y, es lo que y- ocurre. Igual, Máquina, pero se amplía tu capacidad pulmonar igual sí, haciendo ahí Sí, no, sin ejercicio duda. lo aeróbico. Y lo otro que hay musculatura que tiene que ver, la diafragmática, que tiene que ver con la inspiración, expiración, también se favorece. Hacer ejercicio suma una locura lo mucho que te hace bien. Pero Así sí, es. cardiovascular para aumentar el VO2 max. eso, para Esa allá es la clave, íbamos, mi rey. para allá Explícanos, por íbamos. favor. El trote va a favorecer tu VO max, que es la cantidad de oxígeno, el volumen de oxígeno que tú puedes ir moviendo, ¿ya? Y eso, todos los ejercicios cardiovasculares te van a servir a que el volumen sea mucho mayor. Por eso al principio ibas con una sensación de esfuerzo que te faltaba el aire, pero después tu sistema cardiorrespiratorio se fue acomodando al estímulo que tú fuiste, ¿cierto? Exponiéndote constantemente. Entonces, en resumen, tú tenías mayor capacidad de mover más volumen de oxígeno, por ende tenías más intercambio gaseoso, pues, ¿cachai? Y eso favorecía tu percepción de esfuerzo que fuera mucho más cómoda. Y, Pero y más allá también del rendimiento deportivo, VO2 max, mayor VO2 max es mayor esperanza de vida. sí, pues, sí. Así que cardiovascular deben tratar, chicos, deben intentar Ya, trotar un par de y como kilómetros. dices tú, igual, Joaco, uno tiene la musculatura, ¿cierto? Que va a participar principalmente el diafragma, pero también en ejercicio ocupamos una musculatura que se llama accesoria dentro de la respiración, po, ¿ya? Y ahí hay un montón, casi toda la musculatura Intercostal. de lo que la cintura escapular va a trabajar dentro de una exposición como de sed de aire, ¿cachai? En realidad tú estás sediento de oxígeno, po. Y ahí uno le mete aire como sea, nomás como un pescado fuera del agua, pues. sí, mira, bueno, tenía esa duda, pero ahora el problema es que por salud ya no puedo trotar, ya no tengo ese ejercicio a la mano, como por ¿Qué fue lo decir. que pasó, máquina? ¿Por qué ya no voy a Me, tratar? No le ¿Sí? quería me preguntar. detectaron una leve discopatía, es que abusé mucho del trote, tanto así Ya. que me detectaron una leve discopatía y me dijeron que ya no más deporte de impacto. Hasta ahí llegó. Pero, Eso no, es, hermano, pero hiciste bien en conectarte, brother. Porque es Sí. que acá los chicos te van a decir todas unas eso es verdades. ¿Qué es lo que indicación puede de tu reemplazar médico, ¿cierto? más que nada? Como para continuar con ese mismo entrenamiento, Bien. porque para mí era todo. ¿Era tu discopatía a nivel lumbar, Cristian? Sí, sí, perdón, es que estaba ahí. Sí, tranqui. Tranqui. Bueno, ahí es súper debatible y ahí podemos entrar a otro tema que creo que lo hemos conversado en otras charlas. Si bien hay una degeneración de tu disco, pero ahí es lo importante, si el doctor te dijo no puedes trotar, perfecto. Pero ahí es donde tú puedes empezar a someterte al estímulo, pero progresivamente, pero para eso preparar toda tu musculatura, o sea, tu faja abdominal, tu core, tu musculatura de la espalda, y empezar a someterte al estímulo nuevamente y ver cómo lo toleras, ¿ya? Y eso es uno, porque, o sea, yo no soy muy partidaria cuando los médicos, y no es por decir si hay algún médico acá, no es por mirar en menos ni nada, pero cuando dicen como, no puedes hacer esto, chuta, como que te matan y No, eso fregaste no. y no puedes, pero si bien hay un agente ahí, una discopatía, algo que está degenerado, pero cómo tú preparas tu entorno para tú vivir con eso, porque esa discopatía tú vas a vivir con eso. Entonces, ahí es donde uno tiene que, obviamente quizás tú, no sé si hiciste kinesioterapia o qué te dijeron, o simplemente dejaste de trotar y hasta ahí nomás llegó y la discopatía hasta ahí. Entonces, es igual como tú llevas tu condición, pues, o sea, tener esta discopatía. Por ejemplo, gente que tiene el ligamento cruzado anterior roto o cortado y vive con eso y hace ejercicio, salta, hace pliometría. Entonces, hay que someterse igual al estímulo, pero preparando toda la musculatura, las articulaciones. Cristian, ¿quién te vio? ¿Que te vio un traumatólogo o un médico nomás te dijo usted no puede?
Mira, me hicieron exámenes. Es que todo esto empezó con... Lo que pasa es que yo soy músico, entonces primero comencé con unos dolores en el brazo, me dio una tendinitis, después se trató. Y cada vez que me iban haciendo exámenes, como que iban como camino a la columna, empezaron a hacerme ecografía y al final descubrieron que tenía una leve discopatía. ¿Y a Además de nivel otras cositas. cervical o lumbar? Lumbar. ¿No? Es Pero cervical. Cristian, es más o menos lo que te dice la Javi, o sea, los O médicos sea, mira, a veces con la palabra enferman más de lo que el diagnóstico dice, ¿ah? Porque usted, en resumen, yo no lo conozco, no lo he evaluado ni nada, pero usted, si tiene un peso adecuado, si va manejando eso y se va Sometiendo el incluyendo de estímulo. nuevo al estímulo, usted puede trotar, o sea, olvídese que no puede trotar, ¿ah? sí, o sea, igual he preguntado a otro especialista, este médico era un fisiólogo Ya. y él me recomendó eso, O sea, es pero que eso es también me como lo recomendó más fácil, po. Es Claro. como que yo te di, no sé, po, a mí me duele la rodilla, es como que yo le dijera al paciente, no ocupe más la rodilla, a lo mejor no le va a doler, po. Pero eso no es el camino a seguir, po, ¿cachai? Yo entiendo que esos médicos como que no entienden realmente lo que es el ejercicio y cómo adaptar el ejercicio a lo que usted está viviendo, ¿cachai? Eh, Claro, bueno, eso ahí ya entramos como a harina de otro costal, pero por ejemplo, Cristian, si tú te quieres someter y quieres favorecer tu salud cardiovascular, tu capacidad cardiorrespiratoria, como dice la definición de resistencia, po, tienes que someterte a un estímulo repetido en el tiempo y continuo. Y eso puedes hacerlo, por ejemplo, con un skipping en el lugar, burpee, jumping jacks, pero si lo haces prolongado en el tiempo, se considera como un ejercicio de resistencia. ¿Ya? No es quizás que solo tengáis que estar 1 hora arriba de la bici, 1 hora trotando. Sí, po. Por eso quisimos hacer este tipo de charla, que resistencia no es, o fuerza no es solo levantar 100 kilos, sino que también lo puedes hacer con peso corporal. La resistencia lo puedes hacer con un ejercicio Con diferentes con otros diferentes estímulos. estímulos, jumping jack, burpee, como te mencionaba. Con la misma soga que está ahí en el video. Claro, Esa entonces, es buenísima. teniendo esa definición del entrenamiento, tú puedes ir adaptándolo en los diferentes ejercicios. Por ejemplo, un entrenamiento de resistencia, si queréis trabajar resistencia de cuádriceps, mándate sentadilla con salto o sentadillas a máxima repetición, peso corporal, o una sentadilla isométrica incluso. ¿Cuánto aguanta ahí mi cuádriceps? Ese estímulo. Y en realidad, en resumen, Cristian, ándate exponiéndote de nuevo al trote de manera progresiva. Quizás comienza con 15 minutitos de bicicleta, 5 minutos de caminata más vigorosa y quizás unos 10 minutitos de trote nomás. ¿Ya? Hay formas de cómo yo voy trotando y voy solicitando mi musculatura abdominal para combatir quizás mis molestias, po, ¿ya? No es como percibir dolor y no poderlo manejar de ninguna otra forma. La Ani hace una pregunta más o menos que la Ani nosotros la conocemos, entonces, ¿a dónde está? Y cuando uno tiene prótesis es posible igual hacer esta educación, estímulo. En mi caso tengo una prótesis en el tobillo y me dijeron que nada. Bueno, es que su caso, Dani, es un poquitito, cierto, de un manejo un poco más difícil, pero bueno, yo te he hecho kines, entonces sí hemos trabajado cositas de impacto, pues. Probablemente cuando uno integra esos ejercicios va a terminar con un poco más de fatiga, va a haber mayor inflamación. Ahora, si yo percibo bien y entiendo esto, que es normal y una respuesta normal de mi cuerpo, yo sí lo puedo hacer, ¿ya? Ahora, yo no te aconsejaría que te expongas a un trote más de 10 kilómetros, o sea, no, eso es como mucho, ¿ya? Pero sí integraría quizás una caminata más vigorosa o una caminata en ascenso, que son súper ejercicios que están como medio subvalorados y caminar es un súper ejercicio, sobre todo más o menos intensidades vigorosas. Pero en particular, Dani, tu caso es un poco más de cuidado, ¿cierto? Porque si yo me expongo a un estímulo muy alto, probablemente el grado de inflamación post ejercicio en tu caso va a ser un poquitito mayor. Pero siempre exponerse de menos a más, ¿ya? Con cosas súper alcanzables, 5 minutos de algo, ¿ya?
Y ahí es donde va la importancia de la carga progresiva, o sea, someterse al Claro. estímulo y chuta, hice, o no sé, pues, quiero hacer salto, pero me dijeron que no hiciera. Hago hoy día Por 3 eso, series de unos 5 saltos, 10 saltos, y veo cómo me siento. Y ahí uno va conociendo igual su cuerpo. por eso un médico que te dice, tú no puedes hacer esto y esto otro, es como que no entiende nada de lo que estamos conversando hoy día. Para él no existe esta cuestión, ¿cachai? Claro. Está como el tema restrictivo, usted no haga nada más esto, métanlo preso. No, pero no Sí, puede. y muchas veces quieren operar, es como un vehículo que le falta una pieza o Sí, que Claro. estructuralmente hay que meter cuchilla y arreglarlo y después eso también tiene todo un tema tiene de otras rehabilitación consecuencias, po, y el que, médico no va a que, que estar ahí cuando usted tenga dolor, no, cuando la no, operación no salió como él quiso. ¿Tú crees que te va a decir, te opero de nuevo? No, pues nunca fue, pues no pero- es así, pues. y la rehabilitación es hacer ejercicio igual, en Sí, todo pues. caso, Así él es. es operado o no, así que cuidar el cuerpo y sobre todo eso, amigo, la autoconciencia, cachar qué está Sí. pasando y buscar la alternativa bien conservadora y siempre el ejercicio una buena herramienta. Acá puede hacer usted ejercicio isométrico, trabajar sus glúteos. Hoy día yo fui a Pilates, po. Ahí les estoy Bueno. contando en primicia. Ja. Fui a Mm, Pilates, oye, brutal Pilates. Yo lo miré como chaya, estaba transpirando ahí y sufriendo, weón, haciendo las posturas. Increíble el Pilates. Y trabajábamos harto glúteo, harto lumbar, rotación Espectacular, interna de ¿eh? la cadera, patrones que no hago jamás, po. Y entonces me di buena. cuenta de esto, increíble lo bueno que es, encima de máquinas, un movimiento guiado. Increíble ahí, por ejemplo, Cristian que dice tiene pequeñita discopatía para fortalecer el suelo pélvico y afirmar ahí todo esto. Ujú. Sí, Una locura. Y así como Pilates hay otros métodos también, Sí, pues. otras disciplinas. No, hay que moverse nomás, cabrón, hay que no, moverse en la todo, Sí. idea es siempre para todos lados. exponerse en largo tiempo a diferentes estímulos y con eso voy alcanzando tu mejora tanto de tu discopatía. Si nos hacemos resonancia aquí de los 18 que estamos presentes, todos tenemos discopatía, ¿cachai? Entonces tampoco va a empoderarse con ningún diagnóstico médico. Está bien, tengo esto, tengo esta condición, la manejo de esta forma, ¿ya? Y hasta ahí llega. Tú eres Cristian, no eres la discopatía, tú eres Dani, no eres tu prótesis de tobillo, po. La cuestión va más allá que un diagnóstico médico, sobre todo teniendo en consideración que pocos médicos manejan realmente lo que es el ejercicio y los principios que conversamos al inicio de esta presentación son las claves y yo creo que gran parte de los personal de la salud conocieran esos principios, nunca te van a impedir que realices cierta actividad física. Por eso acá en Chile estamos un poquito atrasados en cuanto a la cultura deportiva, el entendimiento del ejercicio. Así que Totalmente, esta es la función de esta escuelita de mutación, pues, poner a Sí. su alcance ahí la totalmente. experiencia de Y distintos pasa mucho, profesionales. como les mencionaba, que médicos con sus palabras enferman mucho más que el diagnóstico de una imagen o de un examen. Sí, en su momento, bueno, yo me rompí el ligamento cruzado el año 2016 y bueno, fue una lesión seria, no podía caminar, así que como a la semana de eso fui a hacerme una resonancia y tenía el ligamento cruzado roto y los meniscos y los platillos tibiales, tenía el sapo en la rodilla. Y el doctor me dijo, usted tiene que operarse o se queda cojo. Usted es coja, nada más, po. Es coja, me dijo. Y vos, vieja. Y bueno, yo en ese tiempo había recién salido de la U, no manejaba mucho lo que entiendo ahora del movimiento. Y yo me achaqué, po. Me achaqué, dije, chuta, mejor junto a la plata y me opero. Pero mientras juntaba la plata hice harto ejercicio, me mantenía súper bien. Y después hasta llegué a pensar si era quizás tan necesario operarse. El movimiento mismo es y cómo te hablan igual, pues importante, por eso esta instancia ahí con los chicos que son, aparte de buenos profesionales, son buenas personas, son buenos seres humanos, entonces siempre vamos a querer hacer el bien nosotros desde Claro, lo que entendemos y manejamos, para ahorrarle el porrazo, porque en su momento el Joaco ese que se lesionó la rodilla y el médico le dijo, opérese o cojo, para mí fue un baldazo de agua helada, claro. pues. Dije, chuta, ¿qué hago? No tenía las lucas y quería seguir entrenando. Pero siempre hay una manera, chicos. Incluso aunque esté Sí. lesionado con algo reciente, puede mover otras partes de su cuerpo, puede seguir, qué sé yo, viendo a sus amigos. En las lesiones también es importante de quién estamos rodeados en ese momento, qué es lo que Sí, nos dicen, bastante Súper eso. importante.
cuál es el mensaje, si tenemos harta esperanza de que nos vamos a mejorar, si estamos bien activos, sin achacarnos, porque nuestro cuerpo igual ese estrés de la lesión y esa pena que nos puede dar afecta igual la recuperación. Está De todo todas ligado maneras, ahí, psique y mente. ¿no? Y cuando tú te lesionáis con cositas, puede ser un esguince de tobillo más o menos grave, te vas dando cuenta que las actividades de la vida diaria no son tan fáciles como tú crees, po. Ir al baño, chuta, ya no es lo mismo con un tobillo tiesado que con un fijador a nivel de la rodilla, chuta, a nivel del hombro. Entonces ahí tú vas valorando que estar sanito, ocupar sus extremidades, caminar sin gran ayuda, es un regalo que nosotros tenemos, Sí. po. Entonces, uno lo Una valora cuando maquinaria. uno lo tiene, bueno. Qué maquinaria potente tenemos, chicos. Este cuerpo humano es una maravilla de la bioingeniería. Hay que cuidarlo. Tiene sus leyes. Acá estamos viendo el día de hoy los métodos de entrenamiento, chicos. Póngale nomás, Bueno, compañero, que vamos a nos vamos Bien, seguir en papa, ahí. nosotros nos metemos y ahí. viendo que nos quedan varios tipos de entrenamiento, cositas a considerar en el entrenamiento de resistencia. Uno, como le comentaba, es la percepción de esfuerzo, que aquí hay una escalita que es súper simple, que va del 0 al 10. Si yo me someto a un estímulo, ¿qué tan cansado estoy? O sea, ¿cuánto estoy del 0 nada y 10 es que ya no doy más y tengo que parar? Siempre, eso es importante, es súper subjetivo y es de cada persona, pero eso igual sirve para, si me someto al mismo estímulo una vez, la siguiente vez, cómo lo toleré o cómo percibí ese esfuerzo. Claro. Lo otro aquí les dejo una fórmula un poco ahí de matemática, pero es más que nada porque todos nosotros tenemos nuestra frecuencia cardíaca máxima, que es que esta es la más básica, hay varias según deportista, si es adulto mayor, pero aquí la más básica, para que saquen ustedes igual su frecuencia cardíaca máxima, es la 220 menos su edad. Y ese valor que les dé es su 100% En ejercicio. en ejercicio. Obviamente, igual como la tarea que dijo el Juaco, vean cuál es su frecuencia cardíaca en reposo, o sea, tranquilito, acostado, cuánto es su basal. Y con esta frecuencia cardíaca máxima, ¿qué es lo que podemos trabajar? Nosotros con una regla de 3 simple podemos trabajar a los porcentajes que yo quiero someterme, en donde ahí en la imagen que sale en la esquina superior derecha, por ejemplo, si yo trabajo muy suave, entre un 50 y un 60% de mi frecuencia cardíaca máxima, voy a tener beneficios que me van a ayudar a la recuperación post-esfuerzo. Si trabajo entre el 60 al 70, mejora la resistencia básica y la quema de grasas, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo ahí mi charchete y quiero bajar esa guatita, me someto a mi entrenamiento de fuerza, resistencia, pliometría, el que sea, pero después le agrego quizás unos 30 minutitos de trote, bici, entre un 60 y un 70%, o caminata, entre un 60 y el 70%, o sea, ahí para que calculen los porcentajes a esa cantidad de frecuencia cardíaca. Sí, el estímulo que ustedes van a querer ocupar para la oxidación de la grasa va a depender, ¿cierto?, del cálculo que hicieron y tienen que mantenerse entre el 60 al 70%. Entonces, más que la actividad que van a realizar, puede ser trote, puede ser bicicleta, Zumba, ya, lo que pero sea. tienen que mantenerse dentro de este rango. Esa es la idea para oxidar mi grasa. Bien, y por lo general la caminata es la que se mantiene en este Claro. rango, caminata vigorosa. ¿Ya? El trote en sí es un elemento bastante demandante para el cuerpo. Sí. Y que ahí vaya a estar trabajando quizás al 80, al 90 o al 90, al 100. ¿Qué van a mejorar eso? La velocidad, tonificar el sistema neuromuscular, y al 80 y al 90 incrementa la resistencia anaeróbica, que ahí ya estamos hablando de sistemas energéticos, donde estás en un sistema anaeróbico, y que son sesiones cortas. Por ejemplo, en el fútbol, que el jugador del pique, que es, no sé, pues de media cancha al arco, el sprint, ahí tiene que usar toda su reserva para pegarse y ser lo más veloz posible y meter el gol. Eso. Bueno, pasando al siguiente entrenamiento, que aquí ya el entrenamiento de potencia. ¿Cómo se define el entrenamiento de potencia? Se enfoca en desarrollar la capacidad del cuerpo para generar la fuerza de manera rápida y explosiva.
en donde combina la fuerza más velocidad, buscando generar la mayor fuerza posible en el menor tiempo. Y esto es gracias a qué, ya que utiliza la energía elástica de los tejidos, ¿ya? Los ejercicios de potencia aprovechan la capacidad de los tejidos para almacenar la energía potencial durante un movimiento excéntrico, o sea, de estiramiento, y liberarla como energía cinética, o sea, en movimiento, ¿ya? Por ejemplo, estos típicos saltos que están con los brazos arriba, bajo y después, ¡pum!, salto potente hacia arriba. Entonces, el ejercicio de potencia tiene que ser fuerte y veloz. ¿Qué beneficios? Bueno, ahí un gran ejemplo es la halterofilia. O sea, ese chico que está levantando no sé cuántos kilos habrán ahí. Para levantar eso, uno, la técnica, porque si él tiene mala técnica se va a lesionar, pero de inmediato. Pero él tiene que ser lo suficientemente veloz para levantar esa cantidad de peso y con la técnica adecuada. ¿Y qué me va a beneficiar el ejercicio, el entrenamiento de potencia? Aumenta la potencia muscular y la velocidad de producción de fuerza, reduce el riesgo de caídas y mejora el equilibrio funcional y aporta ganancias específicas en el rendimiento deportivo si es que alguien se dedica, por ejemplo, a algún deporte en específico. Y también este ejercicio o este tipo de entrenamiento me va a ayudar a prevención de lesiones, pero que esto te lo entrega todos los entrenamientos que estamos hablando el día de hoy. Sí, yo quisiera profundizar un poquitito más dentro de los ejercicios de potencia en prevención de lesiones, sobre todo a nivel de tendón. Nos va a acostumbrar a trabajar con ciertos movimientos rápidos y evitar ruptura de tendones, sobre todo a nivel del tendón de Aquiles. Ya, yo si me expongo al básquetbol o al fútbol, tengo que trabajar el ejercicio de potencia porque el tejido se va a adaptar a ese estímulo y cuando yo me exponga a lo que es la competencia o el partido, voy a tener un tejido adaptado a lo que lo estoy solicitando, ¿ya? Otra cosa importante de los ejercicios de potencia son respuestas cognitivas de alta velocidad, resoluciones cognitivas, o sea, cuando yo me expongo a deportes de campo, no tan solo es correr con un elemento detrás de algo, sino que detrás de eso hay una respuesta cognitiva. Entonces, estos estímulos que son de alta intensidad, de alta demanda metabólica, y además les voy a agregar una tarea cognitiva, te va a aumentar esa capacidad de resolución, ¿ya? Que son cosas súper importantes, sobre todo, bueno, en el área más competitiva en sí. Dentro de cositas a considerar en el entrenamiento de potencia, una base mínima de fuerza y control técnico. O sea, si yo estoy recién sometiéndome o estoy recién empezando a entrenar, quizás uno de mis primeros entrenamientos no va a ser de potencia, claro. Ya quizás estabilizar ciertos ejercicios isométricos y después ya cuando logre levantar algunos kilitos, ya puedo, y tengo la buena técnica, ya puedo pasar a un entrenamiento de potencia. Priorizar movimientos rápidos, seguros, con técnica impecable. Y aquí lo importante, la dosificación. Volumen moderado. Ya aquí yo no trabajo con mi peso al 100%. Series cortas, de 3 a 6 repeticiones, no más. Cuando se busca, como dicen, series cortas, repeticiones bajas por serie, cuando se busca potencia máxima. Más repeticiones con intensidades menores para potencia-resistencia. Y aquí la frecuencia puede ser de 2 a 3 veces sesiones semanales, según la tolerancia igual de cada uno, por eso es importante el principio de individualización. Y la progresión, ir aumentando la velocidad primero y luego aumentar carga, altura y volumen, o sea, el peso. Siguiente entrenamiento, el de pliometría. Es una disciplina de ejercicios explosivos que utiliza el ciclo de estiramiento, acortamiento muscular para mejorar potencia, velocidad y fuerza. O sea, la pliometría te mejora todo. Así que, chiquillo, pliometría sí, siempre en su entrenamiento o en su semanita de entrenamiento. Siempre tiene que estar presente. Y aquí uno ve, pliometría, salto, salto, salto. Pero, ojo, también existe la pliometría para tren superior. Lanzamientos de balones, push-up con salto o push-up con despegue de manito.
dominadas australianas con un pequeño despegue de manito también, así que ojo ahí, no es solo salto al cajón. Vamos a pasar igual un poco más rapidito porque nos quedan varios. ¿Cuáles son los beneficios del entrenamiento de pliometría? Mejora la potencia, la velocidad, mejora la agilidad, ¿ya? Fortalece el sistema neuromuscular y, como todos, previene las lesiones, ¿ya? Importante dentro de los beneficios o dentro de la técnica del ejercicio de pliometría, la idea y cuando yo me expongo a la pliometría en sí, es que cuando saltan tienen que buscar el menor contacto o el menor tiempo de contacto del pie entre un salto y otro, claro. ¿ya? O entre una mano y otra cuando estoy haciendo los push-ups. Ya, el contacto con el suelo tiene que ser el menor posible para después yo sacar mi siguiente repetición. Ahí están trabajando pliometría. Ojo con eso, que yo de repente veo mucha gente saltando, pausa y después vuelven a saltar. Pausa, vuelven a saltar. Eso no es pliometría, eso es salto y lo puedo clasificar más como un ejercicio de potencia. Si es que busco que el salto sea lo más largo y lo más alto posible. Ya, pliometría es uno tras otro. ¿Bien? Cosas a considerar: tener la base de fuerza, estabilidad articular, control motor adecuado antes de introducir ya ejercicios de alta carga o de alta intensidad en cuanto a pliometría. Obviamente, si estoy con algún dolor agudo o alguna lesión, ahí consultar con un kinesiólogo, con algún médico, o si es que tienen inestabilidad articular, ¿ya? En este caso, por ejemplo, gente hiperlaxa, primero fortalecer esa articulación, la musculatura, para después someterme a este tipo de entrenamiento, ¿ya? Pasamos al entrenamiento funcional, ya que también se habla harto hoy día, no, hoy día hice un funcional, pero ¿a qué quieren decir con eso? Es un enfoque de intervención física que contribuye a la mejora del rendimiento humano de acuerdo con los objetivos individuales, o sea, de cada uno, en el deporte, la vida diaria, la rehabilitación, el fitness, y tiene en cuenta la especificidad de la tarea, ¿ya? Y la capacidad de respuesta de cada individuo. Finalmente es llevar, bueno, uno con un objetivo en mente, llevarlo como a tu vida diaria finalmente. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Mejora de la función de las actividades de la vida diaria. Aquí está el farmer carry, como el carga de granjero, que finalmente, ¿a qué se asemeja? A cuando yo voy al súper y tengo que llevar las 2 bolsas a cada lado. Si yo no tengo la fuerza necesaria, me voy a dar 8.000 pausas del auto a mi casa, o voy a terminar con dolor de hombros, con dolor de las manos. Pero con si un yo, agarre pobre. claro, pero si yo me someto a este tipo de entrenamiento simulando esto de la vida diaria, voy a llegar con las bolsas a la casa sin problema. Aquí, por ejemplo, Perdona, Javi, esa no. fuerza de acarreo es bien importante y la Sí. fuerza de agarre también está relacionada con una mayor tasa de longevidad, una manera simple de predecir y tener una idea general de cómo está la fuerza. Esto lo hablamos en alguna otra charla, hemos estado hablando del dinamómetro de mano más de alguna vez, pero cómo trabajamos buena fuerza de agarre, así llevando el peso, agarreando también quizás sobre la cabeza. Han colgado la ropa cuando está mojado, ¿no? Cansa un poco los hombros, yo lo siento. Ese es un tipo de fuerza igual que nos ayuda a tener la carga sobre la cabeza, llevar las mancuernitas acá, caminar un poco. Eso está también en los métodos, yo lo puse como parte de la fuerza igual, como un patrón más de movimiento, el ser capaz de tomar una carga y acarrearla contigo. Se desarrolla bastante la fuerza ahí, la estabilidad. Y en la Interesante parte trabajo. laboral igual hay mucha gente llevando ciertos pesos adelante y eso cambia mi centro de gravedad, entonces tengo que un poco exponerme a eso para que en el ámbito laboral no tenga grandes conflictos con la zona lumbar. Ahora achicaron los sacos, sí. El de Sí. papa antes era de 50 kilos y lo bajaron a 25 ahora por norma. No pueden ser más grandes ni los de cemento. Claro. Ahí para los maestros de la Constru, que brígido igual, La Vega. Sí, pues. Lo malo Qué que bueno. valen lo mismo que los de 50. El precio no cambió. Le bajan los kilos, pero mantienen el precio. Qué trucazo. ¿Qué más nos queda, chicos? Bien, Parece que alguien quiere hablar. Dar.
¿no? Yo acá, Hola, quedado por acá de Arica. También el buena. Kine. Buena. Eh, no, más que nada, igual como aportar lo que estaban hablando recién, de que la idea es como entrenar para tener una buena funcionalidad para la vida diaria, porque Claro, igual se ve mucho como que el típico entrenamiento que hay en los gimnasios es como masa muscular solamente, Claro. pero pierde mucho la funcionalidad. Y así uno es. ve mucho al evaluar a las personas que no tienen rango, los estabilizadores súper débiles, Ujú. entonces como que la gente no toma mucho eso en cuenta, po, o No, no lo ahí, ve como muy importante. ahí nos falta un poquitito más de De educación edu- frente a qué estímulo yo tengo que buscar dentro del gimnasio, po, ¿ya? Pero yo considero que el último tiempo intervenciones como las que estamos haciendo actualmente sirven un montón y sobre todo a gente que busca entrenar, busca un cambio de paradigma en su vida. Y acá no tan solo entrenan, sino que igual se están educando y como conversábamos el otro día, la herramienta más poderosa es la educación. eh, para que no dependa de nadie después cuando usted va al gimnasio y tenga bien claro qué es lo que tiene que hacer y cómo va a sacar más provecho de ese tiempo que tiene usted con usted mismo, pues, ese compromiso. Aprovechar para entrenar bien, claro. ¿Qué pasa? Que de repente la gente se fija mucho en lo estético, entonces está entrenando la rutina Claro, estilo culturismo, claro, Así es. pero la gente no es culturista. La gente va a entrenar, a ponerse en forma, a verse un poco menos hecho mierda cuando llega el verano, sí, pues, pero la cosa es cuidar de nuestro cuerpo para tener autonomía, para tener independencia, para ser eficiente. Y esa bueno, motivación es un poco pobre, carece de forma de aferrarse a ella con el tiempo, porque todos esos cambios estéticos que usted ve en el Juaco, sobre todo ahí, Sape. en el Kine Chema, no, mentira. Chema Pero Sape. Sí, no, fuerte pero también los chicos. es prolongado en el tiempo, ¿cachai? Eso no puede ser mi motivación inicial, pero cuando usted ya lleva 5, 6, 7 años, usted se va a ver entrenado, o sea, sacar la polerita y se va a ver entrenado. Pero antes de eso es difícil y eso quizás me va a bajar un poco mi motivación, pero si usted la tiene clarita que sus objetivos físicos van a llegar a largo plazo, va a tener un control de ansiedad frente a lo que quiere hacer, pues. Ya la expectativa igual de repente medio irreales Sí, y pues, Sí, en un par de meses, o sea, aunque en un par de meses se puede cambiar, ¿ah? Poniéndose las pilas, comiendo y sobre todo claro. comiendo limpio, durmiendo adecuadamente, se puede mejorar bastante, pero lo que quiero yo acá y por qué creamos estas instancias también es para que toda la gente que está conectada aprenda, como está diciendo mi amigo Chema, aprendan y desde ya empiecen a elegir buenos ejercicios de una manera adecuada, entender la importancia de movernos con calidad y para que el cuerpo nos dure, para que estos entrenamientos que estamos haciendo ahora los podamos hacer 20 años después, 30 años después, y de esa manera mantener una buena masa muscular, una buena salud ósea, y movernos bien, po. Yo no quiero que me limpien el culo cuando sea viejo. Sí, sí, suena chistoso, pero Pero pasa, sí, se sí. ve, po. sí, no se ve mucho, Mm. se ve mucho. Sí, No, bien, pero me acuerdo, Paco, que tú en unos videos igual como que habláis mucho de que uno no saca nada con tener así como la masa carrocería, si al final uno puede moverse, hacer nada con el cuerpo. Claro. Por eso que también en los métodos incluí ahí un par de acrobacias, una parada de Mm. manos, un poco de trabajo de flexibilidad para darle estímulos distintos al cuerpo y que seamos funcionales, que podamos correr, saltar y movernos, pues. Y estas acrobacias igual son conexiones neuronales nuevas que estamos creando, claro. así Otro, que mantenemos nuestro cerebro ahí vigente igual a través de aprender movimientos nuevos. Sape. Es distinto otro de beneficio sentarse en más una del máquina a mover ejercicio. una piola, Sí, es re distinto. otro beneficio más del ejercicio, la formación de nuevas conexiones neuronales, ¿cierto? Cosas que eh, uno no valora mucho o lo atribuye más a la cognición de leer, escribir, pero el ejercicio genera eso, pues yo gracias a esas nuevas conexiones neuronales voy a tener patrones motores nuevos, pues. Entonces, chuta, creo que igual lo hemos mencionado cuando conversamos un poquitito del ejercicio y la vejez, cómo esto
exponerme a ejercicio no retrasan o nos previenen la aparición de diferentes demencias, de conflictos de adulto mayor a nivel cognitivo. Retomando un poquitito lo que es la presentación, que ya nos quedan como dos estímulos de entrenamiento, el entrenamiento de velocidad, ¿ya? Sobre todo si usted se expone a cualquier tipo de competencia o ejercicios dentro de un campo donde se demandan velocidades o exposiciones a velocidad máxima, tiene que exponerse a esto, ¿ya? Y sobre todo, acá quiero ser un poco enfático en cómo se tienen que ordenar, ya es súper importante. Dentro de los 3 métodos principales, la aceleración principal tiene que ocurrir entre los primeros 10 a 20 metros, ¿ya? La velocidad máxima, idealmente trabajarlo entre 20 a incluso 50 metros, ¿ya? Y incluir dentro de la velocidad máxima lo que son gestos un poco más de agilidad, que son los cambios de dirección, ¿ya? Y esto también favorece la toma de decisión dentro de, no tan solo correr para adelante, sino que darme un tiempo y un cambio de dirección, ¿cierto? Hacia la derecha, hacia la izquierda, saltar una valla, bien. Otra cosita importante acá, el tiempo de descanso según cuántos metros yo voy a correr a máxima velocidad, ¿ya? Y aquí igual se van a sorprender harto porque esto se ordena de la siguiente forma. Yo cada 10 metros que corro a máxima velocidad tengo que descansar 1 minuto, ¿bien? Si corrí 100 metros, fácil, tiene que descansar 10 minutitos para que su estímulo máximo de 100 metros sea muy parecido a la primera serie que sacó. ¿Cuántas series tiene que trabajar? Entre 4 a 5, incluso 3 series súper bien, ¿ya? Si se fijan, son estímulos de alta intensidad con número de repetición y series cortas, ¿ya? Estos ejercicios como son insisto, de alta intensidad, nos llevan rápidamente a un sobreentrenamiento, y si yo ya veo que mi velocidad máxima disminuyó, ya no estoy mejorando mi velocidad máxima, estoy mejorando mi resistencia hacia querer lograr mi velocidad máxima, pero ya no la estoy mejorando porque ya no la estoy alcanzando. Entonces tengo que parar nomás el entrenamiento y dedicar a otros estímulos. Ya alcancé el objetivo de mejorar mi velocidad máxima, ¿ya? Eso en general con este tipo de estímulo, ¿qué es lo que dentro de sus beneficios? Mejora la potencia muscular, mejora la técnica de la carrera, hay eficacia mecánica, disminución de lesiones, favorece el tiempo de aceleración y reacción, toma de decisión bajo velocidad que les mencionaba, ya. Dentro de las aplicaciones en el deporte está lo que es el sprint, que sea más explosivo, mejora el salto, disminuye el riesgo, ¿cierto?, de lesiones, sobre todo en esta cocontracción entre el cuádriceps y los isquiotibiales, que los isquiotibiales siempre se llevan ahí el desgarro. Con esto yo lo estoy preveniendo un poco. El exponerme a mayor velocidad también me va a generar un mejor gasto o una mejor eficiencia si yo lo estoy realizando constantemente, ya. Mejora mi braceo dentro de la técnica. Eso dentro de los beneficios, bueno, un montón de cositas. Pues mira, aquí nos fuimos al extremo con una flexibilidad, una movilidad de este men. Y esto ya un poco dentro de los entrenamientos más conocidos de las exposiciones, que es la flexibilidad y lo que es la movilidad. Bien, como un poquitito de definición, la flexibilidad es principalmente la capacidad pasiva de un músculo o tejido blando para permitir una amplitud de movimiento, ¿ya? Se evalúa y se trabaja generalmente mediante estiramiento y depende de la tensión muscular, la viscoelasticidad y la sensibilidad al estiramiento, ¿bien? Por lo generalmente, el que determina el límite de mi exposición al rango es como más la tensión neural, más que el músculo, ¿bien? Ese dolor quemante a veces es más sintomatología de que el nervio se está tensando más que el músculo me lo está impidiendo.
La movilidad es la capacidad de activar la articulación para moverse con control dentro de un rango funcional. Ya incluye control motor, estabilidad y fuerza en rango extremo, que aquí, como conversaba antes la Javi, que pasa en personas hiperlaxas que tienen movimientos súper amplios, pero tienen poca estabilidad y poca fuerza en estos rangos. Entonces, está bien ser hiperlaxo, pero también tengo que mejorar que ese rango amplio de movimiento tenga estas funciones como la fuerza y la estabilidad de mis articulaciones. Hay unos datitos súper importantes. Hoy la evidencia prioriza la movilidad activa y la fuerza en rango frente al estiramiento. Ya más que esto, antes se aplicaba mucho como el estiramiento pasivo y veíamos ahí al compañero ayudando y toda la cuestión. Bueno, se sabe que eso te da más que nada una percepción de estiramiento que también te hace sentir bien, pero funcionalmente o morfológicamente no estamos cambiando nada a nivel muscular. Solo es una percepción de estiramiento que sirve, que me hace sentir bien, pero no tiene ninguna atribución más Igual se pueden combinar que sensible. los estiramientos pasivos con, por ejemplo, la contracción de los músculos antagonistas de lo que estamos Claro, estirando. Ese sí, factor FNP, ¿cómo es la sigla ahí? sí, eso, bueno, eso nosotros, bueno, ese se aplica más contracción activa, ya, su pequeño Contracción. contracción Resistiva. activa, resistiva de la persona a rango máximo, descansamos un poquitito y luego de eso ganamos un poco más de rango, ¿ya? Y en la práctica kinésica se ven aumentos de rango considerable con esta técnica, ¿ya? Lo que sí tiene esta técnica, y que para acá voy, que el estiramiento prolongado antes del deporte reduce la potencia y si no se combina con una activación posterior, ¿ya? Y aquí se observa que en un estiramiento prolongado, si yo salto 1 metro después de elongar y mantenerme en esta exposición, probablemente ya no voy a saltar 1 metro, voy a saltar menos, 70 centímetros. Bien, por eso los estiramientos prolongados, los estáticos, se recomiendan post sesión de ejercicio. Ya previo al entrenamiento, los estiramientos dinámicos. Bien. Y los de ejercicios de movilidad. Los estiramientos dinámicos puede ser lo mismo, ir a alcanzarme la punta del pie para los isquiotibiales, activando mi cuádriceps, ¿cierto? Musculatura antagonista al que quiero elongar, y desde ahí generarlo con repeticiones e intentando llegar cada vez un poquitito más lejos. Bueno, dentro de los... Bueno el puente. ¿Ah? Bueno el puente. Hay que trabajarlo. Es la Javi. Ah, no. Dentro de la área de los beneficios, mejora la eficiencia del movimiento y la técnica, disminuye el riesgo que hay en un déficit de rango o una sobrecarga. Bien, recupera los rangos post lesiones o cirugía, que los rangos se ven comprometidos en varias patologías. Bien, la movilidad adecuada también permite mejorar la producción de fuerza. Bien, mejora la estabilidad y la coordinación de los rangos extremos, disminuye la hipersensibilidad y aumenta lo que es también la libertad frente del movimiento a nivel articular. Bien, dale nomás, Javi. Bueno, aquí quisimos mencionarlo, que quizá esto ya se escapa como de todos los de entrenamientos, pero que igual es súper útil, es el entrenamiento neuromuscular y de propiocepción, ¿ya? El neuromuscular es un conjunto de ejercicios que están diseñados para optimizar la comunicación entre el sistema nervioso central, ¿ya? De nuestro cerebro y el sistema musculoesquelético, con el objetivo de, voy a mejorar mi control motor, la estabilidad articular, la coordinación, equilibrio, la eficiencia y del movimiento funcional. Que, por ejemplo, un ejercicio sencillo que es, o sea, que me den una instrucción y primero mi cerebro tiene que procesar qué hacer y yo después hacer la acción, ¿ya? A eso quiere decir un ejercicio neuromuscular, o por ejemplo, estar con una pelotita lanzándola y yo estar haciendo, no sé, una estocada dinámica. Entonces tengo que estar concentrada de lanzar la pelota, agarrarla,
O sea, mi cerebro manda la instrucción de, ok, con mi mano lanza la pelota, pero mis piernas tienen que estar haciendo una estocada dinámica. Entonces, ahí es donde se genera esta conexión entre el sistema nervioso central y el músculo esquelético. Y después, dentro de lo propioceptivo, se centra en estimular los receptores sensoriales. Ya nosotros tenemos distintos sistemas sensoriales, visual, vestibular, propioceptivo, ¿cierto? Táctil. Y el propioceptivo se centra en esto, a través de las articulaciones, los músculos tendinosos y cutáneos, que finalmente es la piel, para mejorar, ligamentoso me faltó, para mejorar la percepción de la posición corporal, porque finalmente la propiocepción es como yo siento mi cuerpo en el espacio, que a veces puede pasar mucho, ¿no? Si yo hice mi sentadilla a rango máximo, me miro al espejo y chuta, me falta como 50 centímetros para llegar a la sentadilla profunda. Entonces, ahí es donde, como yo siento mi cuerpo en el espacio. Y dentro de lo más importante de la propiocepción es lo que pasa cuando hay un esguince a nivel articular. Ya se rompen estas fibras ligamentosas y el ligamento tiene un rol propioceptivo súper importante. Y aquí es donde ocurre otro mito un poquitito, que es el esguince de tobillo crónico, que la persona te dice, oye, yo tengo un esguince crónico y todo el asunto. Usted en realidad tiene un esguince no tratado con el estímulo propioceptivo. Usted no se expuso a eso, por ende no tiene las capacidades de generar los ajustes que necesita antes de doblarse el pie, ¿cierto? Tiene que haber ahí una activación de otro grupo muscular para corregir esto y que mi pie no colapse y se vuelva a producir el esguince. Bien. Entonces, cuando yo sufro cualquier tipo de esguince, los ejercicios propioceptivos son los claves para prevenir un futuro esguince, ¿ya? Es dentro de los roles más importantes también que tiene el ligamento, no tan solo de limitar mi movimiento o guiar el movimiento, sino que entregarme esa información, dónde está mi articulación en tiempo y espacio, ¿ya? Y usted es consciente de todas sus articulaciones gracias a eso, gracias a la propiocepción. ¿Bien? Y ya para terminar, Calma. Este es un pequeño resumen nomás de los entrenamientos que hoy día conversamos, donde señala para qué sirve cada tipo de entrenamiento y un pequeño ejemplo, que en verdad es como que vamos a redondear en lo mismo. Pero ahora esperamos que con esta charla, chiquillos, más que ir al gimnasio y entrenar fuerza o máquina, tener un objetivo en mente, que eso es súper importante, y con eso yo igual me puedo ordenar, ya, quiero mejorar mi salto, quiero mejorar mi profundidad de la sentadilla. Entonces, quizás ahí tengo que darle más énfasis a mi flexibilidad, cómo está mi cadera, o si quiero mejorar mi salto, tengo que trabajar un poquito de potencia y también pliometría. Entonces, vayan ordenando su semanita, quizás con estos conceptos, más que, hoy día voy a entrenar. Y con el objetivo en mente, se van a ayudar igual para que ustedes tengan un orden en la cabecita. Y que yo creo que el Joaco ahí, la escuelita lo está guiando bastante, si es que están ahí medios desordenados. Sí, ahí están todos los estímulos, chicos, para que entrenen de manera bien variada, no se van a aburrir. Perdonen que me metiera. No, tranqui, si nosotros ya con eso terminamos, así que esperamos que les haya gustado. No sé si hay alguna duda. De hecho, justo íbamos a decir eso, Sebastián, porque es bastante útil la información que hay aquí en la presentación, así que si el Juaco necesita, se la enviamos y se las compartimos a ustedes, porque esto da para más, pero tienen la base para profundizar, ¿cierto? Yo me acuerdo que en la U anotaba el puro título y para mí era lo más importante, porque después llegaba a la casa y gracias a eso iba profundizando ahí en ciertas cositas. Entonces aquí tienen algo parecido. No está toda la información, no están todos los ejemplos, pero sí hay información valiosa que va a ordenar un poco para dónde va mi entrenamiento, y considerando que los objetivos que usted tiene deportivos van cambiando, son dinámicos en el tiempo. Ya alcancé este objetivo, ahora quiero alcanzar otra cuestión, entonces mi estímulo tiene que ser distinto, ¿ya? O como un mismo estímulo lo puedes hacer ya sea en potencia,
pliométrico, de fuerza, de resistencia. Por ejemplo, una sentadilla, puedes entrenarlo en todos sus tipos de entrenamiento. Claro, siendo sentadilla siempre. Así que eso, pues chiquillos, muchas gracias y no sé si hay alguna duda o consulta. Grande Javi, grande Chemita. Buena. Los mejores chicos. Amigo, yo tengo ahí dudas sobre los CAR. Bueno, entiendo un poco. Control Articular Rotator. Es CAR, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí eso me gustaría quizá para una próxima instancia, que pudiéramos hacer un trabajo más práctico ahí con todos los chicos, Buena. con algunos ejercicios CAR para fortalecer ahí. Entiendo que son como movimientos bien precisos en las articulaciones, como llevar al límite el rango de Claro, movimiento y claro. forzarlo a través de algunas Sí. técnicas. Sí, Eso mejora la movilidad, una locura, y la salud también de sí, la estructura, ¿no? claro, claro. Eso se llama tortura, dice Mauricio. Estructura china. Pero igual, partiendo, como conversábamos antes, la flexibilidad tampoco tiene que ser pasiva, ¿no? Me refiero, no es que llego a la punta del pie y ahí me quedo, ¿cachai? Entonces tiene que haber una sensación de tensión, tengo que sentir que voy mejorando, voy aumentando, y eso se hace, como decía el Juaco, igual activando la musculatura antagonista a la cual estoy elongando. Quizás las palabras son medias técnicas, pero activo el cuádriceps si quiero elongar el isquiotibial. El opuesto nomás, el que está al otro Exacto. lado. Y por lo general, la musculatura que está adelante hace una pega y la que está atrás hace lo contrario a la que está adelante. Por Como lo el bíceps y general el es así. tríceps. Exacto. Claro. ¿Cachai? Hay músculos que después son más biarticulares, pasan por dos articulaciones, tienen otros roles también, no es tan sencilla la wea, pero en general es eso, si tú lo ordenás así, vais notando que le da un poquitito de pata y oreja al asunto. Esa es. Profesores, bueno, quería agradecerle igual por la charla y todo, igual al profe Juaco. Bueno, yo estudio pedagogía en educación física y quería preguntarles sobre específicamente el Tabata, que es como un sistema de entrenamiento que se utiliza bastante. Y bueno, ahora yo con segundo medio quisiera aplicar un tipo de evaluación relacionada a eso. Pero ¿qué recomendaciones me darían ustedes como para esa aplicación? Para el Tabata, bueno, el Tabata, por lo que yo entiendo, igual son ejercicios, ¿cierto? Que me voy ordenando con el tiempo. Dentro, por ejemplo, de un minuto saco cierta actividad en 40 segundos, le guardo ahí esos 20 segunditos que me quedan, descanso un poquitito y voy con el siguiente. Pueden ser por varias series, ya. Lo que yo te podría aconsejar es que lo individualices bien, que veas el contexto de si es que los muchachos tienen la capacidad de aguantar, porque es un entrenamiento de alta intensidad, ya, que hagan una pequeña anamnesis en relación a si te puedes pillar una condición médica que te pueda generar una contraindicación un poco más profunda. Por ejemplo, el Tabata te puede generar una broncoconstricción más o menos considerable en un paciente asmático, ya, si es que hay algún paciente cardiogénico, que está ahí, cardiópata, entonces que más o menos abundes como en ese tipo de información. ¿Qué pasa en la condición médica? Porque los vaya a llevar a frecuencias cardíacas altas. Claro, ¿ya? Y ahí es donde te puede igual apoyar lo que mencionábamos, la percepción de esfuerzo. Decirle a los chicos como, chicos, si están cansados de que, o sea, ya si tú sientes un cansancio mayor a un 7, es porque estáis dando un buen esfuerzo. Entonces, quizás ahí tú tener esa escalita que es súper subjetiva, quizás algún alumno te va a decir, pero no, estoy un 8, pero no está así, tú, ¿cachai? Que no está ni sudado, ¿cachai? Pero es válida. Pero es válida porque es subjetivo. Y con eso tú igual ir midiendo. Y como dice el Chema, ordenarte, porque el Tabata, no sé cómo lo entrenas tú, pero lo que yo tengo entendido que es en cierto tiempo, trabajas una cantidad de tiempo y descansas un tiempo muy cortito. Claro, entonces se considera casi que como un hit, porque me imagino que son cortos periodos de tiempo. Y a alta intensidad, entonces vaya a trabajar lo más probable entre un 80 a un 100% de tu frecuencia cardíaca máxima. Entonces ahí quizás ejercicio más sencillito y tener ojo ahí la percepción de esfuerzo de cada estudiante. Una pequeña anamnesis al principio de los muchachos en general, si es que existe alguna condición médica que te pueda hacer famoso como profesor, ojo con eso, me refiero que... Como asmático, no te vaya a echar generalmente. a alguien ahí, claro.
y hacerlo consciente de la percepción de esfuerzo. Del 0 al 10, qué tan cansados se sienten y que cada uno entienda un poquitito la escala y luego ir mejorándote, basándote en eso, ¿ya? Claro. Ahora, como tú quieras trabajar el Tabata, depende totalmente de ti, porque podéis Sí, trabajar, po. no sé, yo conozco el Tabata abdominal, el Tabata de diferentes tipos de ejercicios, más parecido a lo que hacen los chicos que hacen CrossFit, ahí igual le meten un tipo de Tabata, claro, de trabajo, ¿cierto? Unas 3, 4 estaciones, descanso y unos 20 segundos, vamos de nuevo, entonces es de alta intensidad, ¿bien? No sé si te ayudamos, Sebastián. Buena, profe. Sí, se pasó excelente la información. Muchas gracias, en verdad. No, Hay nada, cositas que éxito quizás nomás, uno no bonita considera a carrera. priori, pero acá estoy terminando la práctica profesional, así que ya queda poquito y estos consejos sirven. Muchas gracias. Sí, buena, Buena, bacán, Grande máquina. éxito nomás. Colega. Bonita actividad y cada vez va metiéndose más y la gente lo va valorando mucho más. Sí, yo apliqué Tabata cuando trabajé en el colegio, lo hacía en la básica, primer ciclo, segundo ciclo, y ahí lo que trataba era, bueno, era acondicionamiento general, así que un ejercicio para tren inferior, un claro. ejercicio tren superior, también le metía de repente un trabajo abdominal que fuera más isométrico, más estático para justamente bajar la frecuencia cardíaca, y por ahí un trabajito que fuera para lo opuesto, para subir la frecuencia cardíaca. Bueno, Entonces, el Tabata son 8 rondas po, en 4 minutos. 8, bueno. Son Tabata Songs, es una Sí, po. cancioncita, Pablo la Tú ponías en pone Spotify y te aparece hasta de la Shakira. sí, tan buena. Po. Y un método eficiente para calentar o para rematar un entrenamiento. Claro. Y se puede hacer de lo que sea. Yo una vez hice uno con pesas con unos amigos, no, casi me morí, no lo hago nunca más. Sí, sí, Esta es es la muy anguila, duro. De Peter Anguila. Sí, buena coleguita ahí el Seba. Bien, hermanos. Ahí los bueno. profes de Buena. educación física unidos, hermanos. Tenemos que enseñarle a todos estos giles del deporte, amigos. Así que hay que creerse el cuento, ser profesor bien bomba, bien fuerte y manejar estos conceptos. Po. ¿Y cómo lo vas a llamar? Pero a tu propia existencia, mi hermano. Sí, Esa es la base para mí del profesor. Profesor Coca-Colero con el Super 8, fuera. Sí, no pasa nada. sí, esos me tocaron a mí, pues, me acuerdo que A el mí igual, pues, hermano. profesor de educación física me hacía historia. Gracias. Pura pelota nos hacían jugar, güey. Claro. Máquina, ¿qué más? Ya estamos 18, hemos chachareado un Sí, resto. Sí, estamos. Así que, amigo, un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, Javi, Chemita. Son grandes chicos. Gracias por toda esa buena No, gracias a información. ti por la instancia, un Joaco. gusto No, un poder placer, amigo. conversar. Y Y como, espero... dale nomás, Juaco. Hermano, perdona, dale. No, yo me despido en relación a siempre un agradecido por la instancia de entregar un poquitito de educación, de entregarle la información que uno maneja en el día a día y que es súper válida y que si ustedes se van palpando, tienen una cuestión que es su salvavidas y que es más poderosa que cualquier otra cuestión que podemos ir consumiendo. Así que agradecido siempre y dispuesto a que esta misma información se vaya compartiendo nomás, pues. Esa. Sí, está en nosotros seguir haciendo esto. Les agradezco mucho, chicos. Así que quedan invitados para una siguiente charla. A mí me gustaría aprender más sobre movilidad, sobre los CAR, Buena, sobre cómo ir ganando esos rangos de movimiento, buena, ahí lo, porque se va perdiendo la movilidad conforme la edad pasa. Más Sí, si sí, uno no es activo, más si uno pasa sentado, que generalmente el humano moderno está más sentado que la chucha. Podríamos hacer incluso una sesión particular para, digamos, un sitting, como el opuesto de qué claro. claro, músculos se achatan con la sentada y cómo trabajar para corregir, eso sería estaría bueno, sí, estaría sí, sería entretenido, potente. buena Así información. que, sí, mis amigos, me despido yo, está bueno ya, hay que ir a acostarse, Sí, mucha Sí. pantalla, chao. un Un abrazo gran grande, placer, chao, Chao, gracias chao, chao. Que amigos, estén y nos bien. vemos pronto. Descansen, nos gracias. vemos, En la chao, chao. escuela, chao.